Hemos invitado a Alberto y a Carlos para que podamos analizar por partes, como el descuartizador, como Jack, ¿no? El destripador, como el descuartizador, también me gusta. El discurso del presidente. Bueno, en realidad no fue un discurso, fue una invitación a un grupo de periodistas para que ellos pudieran compartir las inquietudes económicas del gobierno. El problema está que lo que en principio era para absolver ciertas dudas ha generado más todavía. En periodismo, Ana María Romero de Campero decía: quien explica se complica. Yo creo que a veces el presidente se complica y no sé si está bien asesorado o no. Escuchemos un poquito al presidente y luego ya. Dura como 60 minutos el rollo. A ver, vamos con más. Expresar nuestro reconocimiento al trabajo que vienen haciendo en bien de informar y tener bien informado al pueblo boliviano. Segundo, hablar de algunos temas que creo que son importantes para la población. Hemos venido escuchando mucho sobre el tema económico y mi espíritu de economista no me permite dejar pasar algunas cosas y por lo tanto yo quiero hacerles una presentación de algunos datos para que todos estemos claros de lo que está pasando en el mundo, de las cosas que estamos enfrentando cuando yo me refiero en diferentes discursos sobre el tema de la crisis internacional y también cómo el país está enfrentando este tema, que repito es un problema internacional. Yo quiero empezar mostrándoles, no sé dónde vamos a empezar, la primera lámina de nuestra presentación. Busca el presidente la tiene lámina que ver no aparece con la ningún... tasa de inflación Tiene dos mundial. pantallas. Sí, pues, Durante todos los años, si vemos el mundo, no sé si se logra ver acá, el mundo ha estado así, muy tranquilo, con una inflación 2,9, 2,8, ya se va subiendo hacia el 2019 a 3,8, viene la pandemia y estamos por acá, pero en todos estos años, miren, el promedio de la inflación mundial ha estado claramente por encima del promedio de los años anteriores. Este es un hecho que ustedes tienen que entenderlo muy bien, porque eso significa que todos los bienes que se transan en el planeta son cada vez más caros. Alberto Bonadona, esto es una verdad económica sin duda incuestionable, la primera, ¿no? Luego ya lo demás ya relato. A ver, si entiendo bien lo que está diciendo es que si la inflación en promedio es alta, ¿sigue siendo alta? ¿O lo que ha dicho Claro. es que siempre suben los precios? No acabé yo de comprender el concepto, lo siento. Carlos, usted sí. Bueno, mira, por lo breve de la afirmación, está tratando de decirle a los ciudadanos, y en este caso a través de los periodistas, que ha habido en el mundo un proceso constante de inflación, de encarecimiento de los bienes. La guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, es determinante y suele ser parte del discurso Claro, del gobierno. Y otros Esto es hechos que han ido sosteniendo este encarecimiento de las... y eso significa para el ciudadano un empobrecimiento, ¿no? Pues si las cosas son más caras, tienes que gastar más dinero para comprar alimentos o algún tipo de propiedad, y no necesariamente tienes tú dinero para comprar más caro, y a veces no tienes empleo, jóvenes que ingresan al mercado laboral, en fin. Bueno, es, no, pero no es una situación ¿Inflación, fácil. Alberto? ¿Inflación? ¿Podemos pero- utilizar la palabra? O? No, claro que podemos utilizar. La inflación es un amigo de la economía, o sea, y puede ser un enemigo. O sea, Bueno. si hay crecimiento de una economía, tiene que haber inflación. Cuando hay deflación, o sea, cuando hay una caída constante de los precios, ahí más bien los economistas empiezan a preocuparse. Más aún, no saben completamente cómo tratar una deflación. Ese es el caso del Japón, que ya van como 20 años que no puede salir de una situación de estancamiento, ¿no? Tiempito puede salir, pero ha vuelto eso. Y luego, cuando tú ves, por ejemplo, una de las cosas que podría preocupar en el caso de la Argentina, tienen ellos una caída económica y una recesión que podría llegar a ser
una deflación y bueno, tendría serios problemas para salir la Argentina, porque eso no es tan fácil como, no quiero decir que sea fácil la inflación, pero no. Se sabe más de cómo manejar la inflación que una deflación. Bueno, ahora, cuando yo veo esto de Ucrania, qué sé yo, y de pronto lo traigo aquí, yo digo, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Es porque está subiendo el petróleo que estamos mal? Yo pensé que era porque hemos dejado de producir gas que estamos mal. Correcto. Entonces, lo admitió el presidente ayer. No, bueno, entonces es ahí cuando te digo, cuando me habla, como la inflación está en todas partes, bueno, no es ubicua la inflación como Dios, ¿no es cierto? En algunos lugares no hay inflación, pues, ¿no? Bueno, El Ecuador es mínima su inflación, en Bolivia es mínima la inflación, y en otros lugares es muy alta, sí, claro, pero se la vi. Bueno, yo también se la vi al presidente ayer cuando intentaba ubicarse entre dos pantallas. A mí cuando me parecen los diagramas de barras, cuando me parecen según qué datos estadísticos, yo me pongo, de verdad, me preocupo. Y tengo que acudir a Alberto Bonadón para que me lo trate de explicar. Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo entiende la gente de la calle? Es decir, que difícilmente llegas a fin de mes. Que estamos a día 10 y dices, hostia, ¿qué pasa? Cuando las empresas dicen, este mes nos vamos a retrasar un poquito con los sueldos, ya saben que la situación económica no es buena, etcétera, o empiezan a hacer ajustes en sus planillas para tratar de paliar los rigores y que la empresa, en este caso, no sufra. Sobre todo, cuando el presidente ha hecho una afirmación muy potente diciendo que la escasez de dólares es culpa de los empresarios que tienen su plata fuera del país y que algunos esconden la plata debajo del colchón, los dólares debajo del colchón, generando especulación. Carlos. Pues, para mí es una afirmación un tanto precipitada. Sí, y además, como siempre en la política, los gobernantes tratando de responsabilizar a otros de acciones o omisiones que toma el gobierno, ¿no? En este sentido, pues el impacto más fuerte de la escasez de dólares, más allá dónde están o dónde no están, es en los precios de una cantidad de productos, entre ellos los farmacéuticos, que hacen al ciudadano la vida más difícil. Y bueno, hay una señal, de todas maneras, que creo que el presidente ha intentado dar respuesta políticamente, y es que mientras los problemas de la economía están en el día a día, se sentía un vacío de una orientación presidencial, ¿no? De alguien que diga dónde está el presidente y qué dice el presidente. El presidente dijo en una ocasión que con 100 bolivianos se puede llegar a... Claro, en el pasado. No, era ministro de Economía, cuidado, ¿no? Sí, le ha costado varios memes. No, le pusieron el apodo de canastas. Sí, a partir de eso. Con respeto, ¿eh? Sí. Ahora es canastas y el joven recreo. También, porque dice también, que claro. recreo los recibía en dólares. Claro. La verdad, él no. Toda una generación que recibíamos recreo en dólares. Bueno, tal vez él, pues, ¿no? No creo él tampoco. No, debe ser de un hogar muy privilegiado, porque a mí ni recreo me daban, oiga. No, pero se lo dan ahora, ¿no? Ahora. No, es que era una época muy dura, ¿no? Era durísimo. No era tan fácil, pues, decir, tome usted, que si yo, $2 para tu apicollaucha. A mí me llama la atención que después de haberse reunido varias veces con los empresarios privados y que todo parecía ahí un sana, ¿no? Y iremos todos juntos en pos del desarrollo del país, la industrialización, el biodiesel, la sustitución de importaciones, exportaremos más. Luego, el presidente se mande un discurso tan potente señalando que los empresarios tienen su plata fuera del país. Ojo, que no es del todo falso. Porque si yo soy empresario, tengo mucho dinero, pues veré dónde puedo obtener mayor rendimiento. Esto es economía pura, no pasa nada, es un libre mercado. O ver por lo menos dónde tu dinero está seguro. Hombre, porque claro. Hoy día, si tienes dólares o recibes dólares del extranjero acá, ciudadanos bolivianos o funcionarios diplomáticos no pueden recoger dinero en dólares. O les dan dinero los bancos de a 5, de a 1. Se ha quejado hace poco tiempo una diputada de que le mandaron $150 y después de mucho reclamar, siendo ella diputada, el Banco Unión le dio en 5 y en
de billetes de $1, los 150 que le habían A mandado. ver, que una diputada se queje ya tiene narices la cosa. Fíjate cómo es. Hay recortes en todo... Hombre, debería haber recortes en el aparato estatal y ellos no. Incluso él, el primer funcionario público del país, que es el presidente, 25.000 bolivianos, que ya me gustaría tenerlos. Aunque sean Bueno, como no, las pero cuotas mensuales. no puedes criticar eso, ¿no? No. ¿Qué? No puedes criticar que gane 25.000. ¿o No, sí? más bien hay que aplaudirlo. Ah, Que no. el próximo sean 50. No, bueno, es posible, pero si Es suben... absurdo esto. No, el asunto, digo, un salario alto en un país donde los salarios son tan bajos, yo creo que no es para decir, bueno, qué mal que gane, sino más bien darle la vuelta a la cosa. ¿Por qué no más bien nos preocupamos de que todo el mundo busque un salario alto? Porque en general los salarios en Bolivia son muy bajos. Y te estoy hablando de profesionales. Y si, Yo aquí no gano nada, por y si ejemplo. quiero... Inclusive Aquí, del presidente. es verdad, Eso Y es si cierto. quiero pincharte un poco, A ver. entre los profesionales, los que menos están ganando son los comunicadores. En general, sí. están sufriendo de un desempleo mayor que... No, es que luego va a venir resto. alguien, no, es que va a venir alguien y va a decir que los TikTokers nos quitan el trabajo. Alguien lo ha dicho, un apóstol de la comunicación lo ha dicho hace poco, ¿no? No, eso Eso es es porque... falso. No, claro, se están cerrando medios. Bueno, pero y otros están abriendo. Felicidades a quienes han provocado y producido y generado la resurrección de la prensa. Todo hay que decirlo, ¿verdad? De acuerdo, Me totalmente. parece de acuerdo. estupendo. Cuantos más medios existan, mejor. La verdad, que yo no creo en la verdad per se, creo que es un tema filosófico, pero cuantas más voces puedan analizar la situación del país, para mí mejor. Claro. Sí, ¿No? yo Carlos. creo que es verdad, fortalece la democracia, la pluralidad y, digamos, es un antídoto para estos intentos de carácter autoritario de tratar de imponer el pensamiento único. Por eso estoy plenamente de acuerdo. Era y se ha considerado autoritario el Decreto Supremo 5143 sobre derechos reales. El presidente ayer reculó en una medida que era definitivamente autoritaria y le ha cedido la pelota al Tribunal Constitucional, que ya sabemos todos para quién juega el Tribunal Constitucional. Es decir, que sea el Tribunal Constitucional quien ratifique un decreto supremo. ¿Era necesario, Alberto? Bueno, Porque poner orden en derechos reales sí era necesario. La forma es lo que yo he criticado desde un inicio. Bueno, hay muchas formas ahí. Una de ellas es que estos cambios tenían que ser por ley y son por decreto, ¿no? Correcto. Es exactamente al revés de lo que ocurre en pensiones, que se meten a hacer una ley cuando sí podía ser por decreto, ¿no? Sí, este cambio de la... Hubiera generado un conflicto social que para qué. No, pero no te estoy hablando de los 65 años, estoy hablando de la escala, que es una cosa que podía ser la escala del fondo solidario, que puede ser movida, o sea, subida por decreto, y eso lo dice la ley 65. Sin embargo, se meten a hacer una ley, ¿por qué? Porque hay el asunto de la obligatoriedad de jubilarse a los 65 años, si es que no eres político, ¿no? Metido bueno. en la política. Y es tarde, yo creo que para nosotros, ¿no? ¿Usted, Carlos, no le ha seducido la idea de...? No, para nada. Yo estoy también alineado a la idea de que... ¿No lo ha llamado Carlos Bort, por si acaso? No. No, académico igual Sí, que los dos. Sí, y él además está en una franca carrera presidencial, ¿no? Está No, lo dijo apareciendo aquí. como opción para... Lo dijo aquí. Sí. ¿Ah, sí? Sí, lo dijo aquí. No, digo, porque a mí la verdad me sorprende. Es que no escucha Red Compañera. No, le es escucha eso. usted a Casimira Lema, pero no a mí, lo cual... No, está bien porque somos la adoro a la Casi, ¿no? Pero también hay que escuchar. No, porque a lo que me refiero es de que, te digo, sí, porque cuando empiezas a contar todos los que quieren ser presidentes en la oposición, bueno, seguro que gana el MAS, ¿no? No sé, ahora no sé qué lado, me imagino que hacia al paso que vamos, ¿no? Te digo porque esa oposición ya no van a ser 11 candidatos, serán que 18, 25. Yo no lo tengo tan claro. Y el otro día hablando con usted, Carlos, creo que fue el lunes, ¿verdad? Sí. No lo tengo tan claro. Yo creo que todo esto es una gran hoguera de las vanidades, creo que todo esto es un gran teatro, y al final, considerando la situación económica, hay que cerrar filas en torno al proyecto de desarrollo socialista, progresista, y el proceso de cambio tiene que continuar, querido. y el hermano Evo... ¿Qué? No, tu abuela, no, ¿qué va? ¿No cree? No, para nada. Pues es un Hemos escenario cruzado es- ríos de sangre. Bueno. Aquello fue gravísimo. Adelante. Un escenario es la fractura definitiva e irreversible. Un complementario a ello es la pérdida de la sigla para ambas partes, muy a la boliviana, ¿Ah, sí? muy
Claro, o sea, el Tribunal Supremo Electoral, y ante la disputa del ala evista y el ala arcista de quién se queda con la sigla y quién va a ser candidato por el MAS y el otro no lo deja, el Tribunal Supremo Electoral está perfilando la posibilidad, y además hay también ecos y pedidos desde los exmilitantes del Movimiento al Socialismo, de que la sigla para nadie. Entonces, ni para ti ni para mí, que cada quien vaya a una sigla. Es que uno podría llamarse más y el otro menos. Pues sí, también eso podría. No pasa nada. Y con mucha propiedad. ¿Verdad que sí? Ahora, la pregunta es quién es más y quién es menos. Claro, o sea, dentro del más, saber quién es más y quién es menos. Si nos vamos al Congreso Nacional, 10º Congreso Nacional del fin de semana, más sería Luis Arce Catacora. Exactamente. Pero si nos vamos a las reuniones permanentes de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, veremos que el MAS ahí tiene un bastión importante. Y tienen plata. Ah, sí, pero no sé si Evo tiene los dólares. No, la verdad que no sé, pero de sí haber sería. plata hay, ¿no? Ellos tienen dinero. Quienes no tenemos tanto dinero en las reservas internacionales somos los bolivianos, porque las reservas son nuestras. Teníamos el año pasado 3.700 millones, de acuerdo al presidente. Tenemos 2.000 menos, nos quedan 1.800 millones de dólares. Y llegamos a tener 15.000 hace 10 a 15 años, ¿no? El año 15, comienzo del 15 eran 15.123 O sea, hace 9 años teníamos una buena cantidad. Hace 9 años. Que según el propio presidente, y por lo he entrevistado 1000 veces siendo ministro de Economía, ahí sí lo podía entrevistar. Ahora no sé por qué no viene aquí, pero me gustaría mucho entrevistar. O a Montenegro, cualquiera de Economía. Vivíamos en un colchón, el colchoncito. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Sí, claro, la frase. Tenemos el colchón financiero que nos va a permitir que tal y luego el mar de gas, y luego resulta que no había ni el colchón ni el mar, y estamos en un Titanic que hace meses que ha chocado contra el iceberg. Había señales de los vigías, cuidado capitán, y el capitán seguía, no, métele nomás, es igual, llegaremos a Terranova. No llegaron ni. Es decir, terrible. Estábamos en un Titanic y la aterreamos, Alberto. Bueno, pero a ver, había el colchón, pero lo dilapidamos, ¿ah? O sea, claro, se fue diluyendo. No es que no hubo el colchón. No, es que es verdad, Porque había. Es que el es real, mar de gas existía. no hubo, pero el colchón sí hubo. No, el mar de gas había luego. No, pero era en el cuento del presidente de Yacimientos. Pero bueno, en realidad no hubo ese gas, ¿no? Pues Alberto Hubieron Sánchez. arenas bituminosas que se tragaron el gas y ya está. Bueno, pero tú dices, ¿estamos o no en un Titanic? Mira, este es un, digamos, un casi Titanic en muchos aspectos, ¿no? Porque hace un tiempo, le comentaba antes de ingresar a esta charla a Carlos, yo decía, la bolivianización está herida de muerte. Te estoy hablando de hace un año, después de todos los problemas de los dólares en el mes de febrero, que si yo digo ya está herida de muerte porque ya se lanzó el dólar paralelo, surgieron como 4 tipos de cambio, toda esta vaina. Bueno, pero en este momento, cuando yo veo una estabilidad increíble en la economía de las familias, no del lado del poder de compra, pero por ejemplo del mantenimiento de los depósitos en la banca. O sea, la bolivianización se puede medir por el lado de los depósitos o por el lado del crédito. Cuando ves los depósitos, la bolivianización sigue ahí sin mayor variación. Y la gente sigue ganando en bolivianos y pagando sus cuentas a la banca en bolivianos. Correcto. Entonces, y eso está mostrando que hay cierto mercado, no solamente si eres asalariado, sino también porque sigues comprando, adquiriendo cosas en bolivianos. Ahora, ahí tú tienes al otro lado los importadores legales e ilegales, o sea, contrabandistas y no contrabandistas, que están demandando dólares porque es esencial para ellos. Incluso productores, porque aquí nosotros importamos insumos, importamos capital, entonces también es otra demanda para ese tipo de dólares. Sí. Y ese tipo de dólares sí nos presiona a todos los dólares, pero en la economía en sí no parecería como que hay una buena ancla frente a la tempestad, que es la bolivianización todavía. Pero ¿hasta cuándo va a durar eso, Pues Alberto? esa es la pregunta. Esa es la pregunta, claro. Esa es la pregunta. Y yo te digo así, respondiéndote como economista, que nosotros pronosticamos lo que sea.
Nunca le achuntamos, lo pronosticamos. Como los del tiempo, que es que mañana va a llover un sol bárbaro. Eso No, pasa, pero fíjate, los del tiempo la achuntan ahora porque tienen un instrumental, tienen un satélite, claro. Y lo ven mejor. Pero igual. Pero no tenemos los economistas satélite, pero tenemos unas cariño bolas. Para los meteorólogos. Digo, unas bolas de cristal. Digo, no, bolas de cristal, pero de cristal de roca que se rompe. Que se rompe y que nos hacen ver cualquier cosa. Y más aún, leemos las bolas rotas ya, ¿no? Vemos cualquier cosa y decimos, esto va a ocurrir. Entonces, frente a eso, yo digo que va a aguantar todo esto hasta las elecciones, ¿no? Es decir, y temblando la es que no se puede, máquina. perdón, pero no se puede vivir así, sinceramente. Es decir, yo entiendo que vivimos al día, todos vivimos al día, estamos acostumbrados a vivir así. Hoy como y mañana ya veré qué pasa. Hoy farreo, pero me da igual porque mañana ya veré cómo lo resuelvo, cómo mato el chaki, pero un fricasé, con lo que sea. Pero es que es muy difícil. La incertidumbre económica está ligada con la incertidumbre política. Y el cóctel es explosivo, Carlos, perdón. A mí me preocupa mucho ese aspecto, ¿no? Así es, preocupa a todos, la economía está generando mucha incertidumbre, pero también creo que un ancla adicional a todo este escenario, aunque no lo creas, Ramón, es la convocatoria de elecciones. Es decir, es como una esperanza ciudadana y las instituciones que te dicen, sí, estamos mal, pero hay un proceso electivo dentro de 1 año y medio en el cual los ciudadanos pueden premiar a alguien que quiera asumir o perdón castigar. Perdón que lo interrumpa, ok. No, perfecto. Adelante. Yo puedo tener esperanza... en una mejor... No sé, es que es complicado en Bolivia, el litio. No, por cierto, ya lo está llamando el presidente para que lo asesore mañana. No, nunca se sabe. No. A ver, uno puede tener esperanza cuando tiene algo de panorama. Pero yo no veo panorama. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Es decir, si yo viera una opción política o varias opciones políticas en democracia que tienen que existir, es lo saludable, que a mí me permitieran vislumbrar eso, algo más de lo que tenemos en estos momentos, yo diría de acuerdo, pero es que es Arce contra Arce, o Arce contra Evo contra Evo y Evo contra... Sí, ¿quién? pero van a surgir, porque cada momento de crisis hace que surjan los nuevos liderazgos. Surgen los hongos en el bosque cuando hay humedad. Sí. La política no es así. Aquí tiene que haber una construcción, entiendo yo. Y la oposición no está ni de menos con cimientos. Claro, Ramón, pero eso es lo ideal, así debería ser, ¿no? Pero en los momentos de crisis, pues surgen algunos liderazgos que pueden tomar la oportunidad, ¿no? Porque aquí lo que ha ocurrido, también en beneficio de quienes hacen la política, que de manera muy sutil el gobierno ha ido descabezando a todo aquel que tenía perspectivas políticas. Empecemos por la señora Yanina Áñez, empecemos por una cantidad de personas que le siguen 4, 5, 10, 20 procesos judiciales, mucha gente hasta muere en la cárcel o se va del país. Entonces hay cierto Yanine temor no tenía un rinconamiento. Yanine no tenía un proyecto político, ya sabía que eso iba a durar lo que tenía que durar. Sí, en ese momento, ¿verdad? Pero fíjate que hasta todo el país, en el momento que ella asume la presidencia, significó un hálito de esperanza, una brechita de esperanza para cambiar las cosas. Los de siempre al final acabaron convirtiendo esa esperanza en rédito político, Alberto. Así es. Bueno, sí, lamentable. Pero, ¿y eso piensa tú que puede multiplicarse por 11, 12 o 24 candidatos? O sea, cuando tú ves y dices, algo va a surgir, alguien surgirá, yo lo que único veo es lo que hablábamos hace un momento, el más y el menos. Pues sí, pero... estaremos igual. Hay muchos aspirantes, y es cierto, pero las tendencias que estamos viviendo es que van a existir entre 5 y 7 candidaturas. ¿Y sabes por qué? Porque hacer política y hacer campaña requiere mucho dinero. Y después esta gente, como los que están apareciendo, se dan cuenta que no tienen dinero, que no tienen organización, que no tienen respaldo ciudadano, porque en este momento pueden haber, como dice Alberto, 10, 15 personas que quieren no convertirse en la moneda de cambio en la política, pero luego se dan cuenta que hacer campaña requiere experiencia y una cosa que voy a decir, capital político.
¿no? No puedes empezar un emprendimiento si no tienes un capital monetario, experiencia, conocimiento, ¿no es cierto? Y conexiones. Condiciones. Y en la política también tienes que tener capital político. El señor ex rector de la Universidad, Gabriel René Moreno, ¿qué capital Cuéllar político tiene? O sea, el haber ganado una elección interna en una universidad que no se compara, vamos a ver, que no se compara con la posibilidad de tener un capital a nivel nacional. ¿Dónde estaba Vicente Cuéllar cuando hubo el paro de casi 60 días en Santa Cruz? Ahí en el estandarte bueno, vamos a ver, el capital humano lo tiene en Santa Cruz. Sí, lo puede tener en Tarija, lo puede tener en lo que antiguamente se llamaba la Media Luna, pero en Occidente no lo tiene. Y la elección, y el otro día lo conversamos con usted, desde mi punto de vista, se va a ganar en 2 lugares, Santa Cruz y el Alto. Alberto. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es ahí donde, precisamente, yo veo que un Cuéllar sí tiene su capital político muy regionalizado. Sí. Tú puedes pensar en Manfred Reyes, que lo tiene en Cochabamba, y un poquito más que yo por el occidente, pero tampoco es una cosa... Yo creo que Carlos Mesa echaba por la borda todo el capital que tenía. Teniéndolo. Y así vas pensando. El Tuto Quiroga, creo que algunos planteamientos que él tiene son muy razonables y racionales, tienen cierto atractivo, pero ya llegando a ser candidato creo que ahí hay una brecha. El otro día lo entrevistaba mi colega Junior Arias a Jorge Quiroga. Decía cosas interesantes el expresidente, pero uno de sus argumentos era de que él podía explicar en inglés ante la comunidad internacional. Por favor, o sea, si ese es tu argumento... O sea, para ganar votos en Bolivia no le va a servir para nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hablas 45 minutos de esto, de aquello, empiezas a tirarle toda la bosta encima al MAS, que son corruptos, que han dilapidado el dinero, que yo haría esto, que yo haría aquello. Fantástico. Y acabas diciendo que él puede explicar esta situación en inglés. Por Dios. O sea, ese es el nivel. Y por eso digo, ¿dónde está la esperanza? La esperanza es algo que no... Es como la fe, es creer en algo que no se ve. Perdón. De acuerdo, pero va a surgir, porque los momentos de crisis motivan a que en la ciudadanía surja alguien joven, con ideas, o alguien con experiencia, y va a surgir, no se preocupen. En la elección anterior, ¿cómo expresarías eso que estás diciendo? La que hubo, una tendencia, hubo gente... La tendencia de hasta 15 años era que el MAS se convirtió en un hegemón de la política y lo ha ido refrendando cada proceso electoral tras proceso electoral. Y el apoyo ciudadano lo ha tenido, pero ahora el MAS está en una crisis profunda y esa crisis genera esta decepción colectiva, digamos, y es como no hay... hasta el momento alguien que provea de esperanza. Yo digo, en los momentos de crisis surge siempre alguien, porque las sociedades no se van a quedar paralizadas. Alguien va, como la señora Amparo Vallivian, por ejemplo, que no es, que me parece una señora que, en función de lo que ella dice, yo entro para tratar de construir unidad. No es que yo quiera ser candidata, pero vamos, por favor, hagamos unidad. Entonces, va a surgir más tarde que temprano. Pero lo primero que tiene que ocurrir en el país es que lleguemos al 2025. Esto está siendo grabado, ¿no? Porque para si que me pasen. No. Porque si se da, de verdad, diré, Carlos Cordero tiene razón. Creo que cualquier candidato frente al MAS tiene tantas posibilidades de ganar como el Dortmund ante el Madrid. Perdón la metáfora futbolística. ¿No crees el Dortmund no tiene ninguna posibilidad frente al Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid en estos momentos es el mejor equipo del mundo, tiene grandes jugadores. Hoy prácticamente se va a confirmar que Mbappé va a ser jugador del Madrid en las próximas 50 temporadas, en fin, no importa. Pero es que además juega con las cartas marcadas. Juega con las cartas marcadas y eso es lo que tiene el movimiento socialismo, las cartas marcadas, Carlos. Perdón. Pero como en el fútbol, te tienes toda la razón, hay una fuerte tendencia, pero fíjate lo que ha pasado, las sorpresas en Alemania, un nuevo campeón, ¿no? O en el fútbol boliviano. En el fútbol boliviano, los dos grandes equipos... Vamos a entrar en un terreno peligroso, nos va a llamar el presidente de la federación. No, pero lo que me refiero es que los que menos esperabas están arriba, ¿no? No. Hay una jugada dudosa que se hace, se va al VAR. ¿Y el VAR a favor de quién falla?
a favor del Madrid, pues ya está. Aquí el VAR sería el Tribunal Constitucional, ¿a favor de quien falla? ¿A favor de quien manda? ¿O no? De quien tenga Cuando el poder. tú, como decía el otro día el doctor Hidalgo, que lo tuvimos aquí, decía, vivimos en un estado inconstitucional de no derecho. Es cuando tú tienes las instituciones que están llamadas a proteger la democracia cooptadas. Perdón, Claro. pero es que es así. Es una frase genial, así estamos. Desafortunadamente es así. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a ir a unas elecciones cuando tú tienes un Tribunal Supremo Electoral que es funcional al movimiento al socialismo? Arcista. Porque el otro no. ¿Eh? Cuando le convino, sí que era funcional a Evo. Ahora que no le conviene, es funcional a Arce, por favor. Y a mí, Óscar Hausen-Teufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral, me ha dicho, estoy cansado de tanto. Me lo ha dicho. Sí, no hay ninguna Es un duda hombre de que probo. así sea. Sí, de que Y está está cansado de tanta manipulación. Sí, y tanta Y luego nos presión vamos y tanto todo con el mundo algo quiere. tan sensible como el tema de derechos reales, traspasa la pelota al Tribunal Constitucional diciendo el presidente que es un órgano independiente, por favor. Los fallos del Tribunal Constitucional no son independientes. Estamos de acuerdo también en eso. Alberto, y para que vayamos cerrando, este desastre. Bueno, pero, a ver, la pregunta original era Sí. el pronóstico. Bueno, y en eso coincide. La parte política dice por las elecciones. Yo digo, bueno, porque la gente más o menos está en la parte económica, no quiere hacer olas. O sea, este es el momento en que todo el mundo podría decir, no, yo voy a cambiar mis bolivianos como sea a dólares. Dice, no, más bien trataré de no cambiarlos. Y si tengo algo en dólares, si tengo un gasto, voy y los cambio, no los guardo como sea. O sea, es una situación muy particular, no de gran esperanza, sino es una situación de, hay que ver qué pasa, solo de expectativa, de esperemos a ver que salga algo. Sí, y ese algo viene con la esperanza de la realización de elecciones, porque si ustedes hacen una mirada, todos hacemos una mirada en los últimos 50 años, por ejemplo, la forma de resolver las crisis políticas en el país era por la violencia y el golpe de Estado. Y hoy, gracias a esta internalización de valores democráticos y hasta el gobierno que lo hace mal, los partidos políticos que han deteriorado la institucionalidad, fíjate que todos están con la mirada puesta el 2025 y eso se convierte en lo suficientemente atractivo como para decir, estamos mal, pero podemos resolver nuestro problema a través del voto ciudadano. ¿Qué pasa si hay elecciones? Más allá de esa susceptibilidad que es también legítima, Ramón, en el sentido de que las cartas están marcadas, que puede haber posibilidades de fraude electrónico, etcétera. Hay siempre un gran margen de posibilidad de que en las elecciones 2025 la gente decida sobre su futuro, se produzcan cambios importantes, que haya surgimiento de nuevos liderazgos. Y eso opera como una especie de esperanza de imán para que no hoy día, mañana, el próximo mes, no tumbemos la mesa y nos desesperemos. No, es y que digamos, no es el camino. No, claro, obviamente. No. La ruptura democrática es absolutamente fuera de lugar. No, nadie la quiere. Pero, caramba. Es difícil mantener la esperanza, pero existe Dickens una escribió especie grandes de pequeña esperanzas. luz al final de este túnel que es el 2025. Si el señor Arce lo hace tan mal y el señor Arce quiere ser candidato, la ciudadanía lo va a sancionar. Y no se va a poder esconder el fraude o el apoyo estatal y todo lo demás. Si el señor Arce, evidentemente, como tú lo sugieres, querido Alberto, logra mantener un poco la estabilidad y más o menos con el agua hasta la cintura, digamos, no hasta el cuello, logra llegar hasta el 2025, la ciudadanía también, o se lo premia o le castiga. Y si hay 4 candidatos alternativos, cada uno tendrá el talento como para decir, vote por mí para cambiar esto. El problema, le pongo la metáfora, el presidente es como aquel niño que empieza a nadar y lo lanzan a la piscina con los manguitos, ¿verdad? Para que no se ahogue. Bueno, el presidente no sabe nadar y de momento le están quitando los manguitos. Es decir, lánzate, Luis, porque tiene un grupo de cortesanos, este emperador, Luis I,
Lucho I tiene un grupo de cortesanos que le dicen, cuando va desnudo, qué elegante va. Que está vestido y que Está tiene un vestido. traje estupendo. Emperador, le queda muy bien el traje, pero estoy en pelota. No, pero le queda estupendo el traje. No, oye, pero hay una cosa en esto. Tenemos 2 minutos. No, pero sí. este es el emperador con su traje, que no es traje, pero además que un rato te dice una cosa y al rato te dice otra. Te dice que no, pero si tenemos la inflación muy baja y la economía pues parece que anda bien, pero por otro lado te lanza la cosa, no hay plata. Bueno, a ver, ¿cómo era la cosa? No hay plata. Gas. Después, claro, y no hay gas. Y luego, no, pero con los dólares que tenemos y que Claro. vamos a pagar la deuda. Pero después dices, no, No, pero y al no hay mismo tiempo dólares. vamos a industrializar. Ay, y además, cuidado. Entonces, por eso te digo, no, ¿dónde vamos? Y cuando tú dices, se le quita Los manguitos, los manguitos, estas gomitas infladas ahí. Correcto. Bueno, eso es lo que me preocupa. ¿Qué va a hacer? Porque hasta ahora no ha aprendido a nadar. Es titular. Carlos, para ir cerrando. Pues yo creo que ahí van a aparecer en algún momento viejos liderazgos o nuevos liderazgos que van a tratar de darle una opción, una alternativa al ciudadano. Y esto es lo valioso de la democracia, que todos tenemos la mirada puesta en un proceso electoral y que ya hemos dejado atrás lo que hace 40, 50 años atrás era moneda corriente. Bueno, si los civiles no pueden resolver esto, que vengan los militares a poner orden. Y hemos vivido una época sangrienta, violenta, en América Latina, en Bolivia, que no queremos más reproducir. Coincido. Y eso es un hálito de esperanza de que, a pesar del deterioro institucional, a pesar de los malos liderazgos, surge siempre alguien que ofrece esperanza, posibilidad de cambio. ¿Cuándo? Y a través de las elecciones. O sea, no te gusta, cambia, pero no te quedes en la casa, vota, participa, infórmate y tú con tu voto puedes ser agente de cambio. ¿Cuándo hay proyectos de Estado que no son coyunturales a una política del gobierno? ¿Qué? ¿Verdad? Sí, también, sí. Si tú Y tienes ahí una juega política mucho de la- Estado, Sí. no importa quién te gobierne, tú tienes una política de Estado en materia de hidrocarburos, en materia de exportaciones, en materia... Tú tienes una política de Estado y no tenemos política de Estado, por un lado. Y por otro lado, Carlos, Alberto, el movimiento de indignación popular surgido del 21 de febrero del año 2016 fracasó. Es más, lo hicieron fracasar. ¿Por qué? Porque todo aquel movimiento de indignación ciudadana, absolutamente legítimo, porque decían que aquello había sido un fraude, definitivamente, que no se había respetado el voto del pueblo y que derecho humano a la reelección y todas esas vainas que han quedado en nada. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Evo? Hay que decirlo con claridad en estos días. Todo eso quedó en nada. Todas aquellas promesas y esperanzas de una nueva generación de bolivianos quedó en nada, porque vinieron los tradicionales, esa vieja política, esa ancienne politique francesa, que va, y se apoderaron y usufructuaron las aspiraciones de la gente. Es decir, los de siempre, para quedarse en el poder. Por eso, a mí me da pena pensar en lo que pudimos haber sido y en lo que somos. Sí. Y bueno, Y ahora sí, 30 segundos. Si piensas yo me en quedaría eso, toda la tarde charlando. claro, pero y si piensas en hermoso. eso, el asunto está en, y cuando tú hablas, Carlos, claro, está bien, esa es la teoría de la democracia, pero mi pregunta sería, ¿cuán demócratas somos realmente en este momento en Bolivia? ¿Cuánta democracia hay? Tú hablabas de que hay nuevos medios de comunicación. Correcto, pero, todos válidos. Pero, sí, todos válidos. Todos válidos. Pero se han estado buscando la vida de una forma que no era la tradicional y me parece bien. Correcto. Porque la anterior era una presión demasiado dura y más de una persona se ha quedado en el margen de todo este proceso, resultado precisamente de una o autocensura o directa y abiertamente persecución. Bueno, aquí no hay ni censura, ni autocensura, ni nada. Estamos en un espacio de libertad en un día tan señalado como el Día del Periodista. Muchas gracias a los dos por haber participado. Ha sido casi una hora. Nos hemos divertido. Yo creo que Sí, Bueno, sin duda. somos tan Ojalá que haya cínicos que nos divertimos en el desastre. Qué horror. No, es como no, aquello pero que el chancho se siente bien cuando se empieza a zambullir en el barro. Bueno, pero es lo mismo El que periodismo nos pasa en la obra de Camus, en La Peste, llega un momento en el Hombre, cual cierto, cuando todo el mundo cierto, se muere dice, cierto. bueno, vámonos a la playa porque esto... Claro.
Hay que reírse también. Vámonos a la playa, ¿eh? Sí, y la esperanza, ¿dónde está? En los ciudadanos. Son los ciudadanos los que han internalizado los valores democráticos y son ellos los que ponen una pequeña esperanza el día de la elección y en la posibilidad de la transformación a través de eso y no a través de la violencia como era en el pasado. Bueno, entonces eso es, ahí está, cuán democrático es Bolivia en este momento, gracias a la ciudadanía que prefiere elecciones y no quiere volver a las épocas del autoritarismo militar. Hay esperanza el 2025. Enrique Iglesias en una canción, El hijo de Julio, ¿no? Ahora es el hijo de Julio. Durante unos años fue muy famoso. Cantaba aquí, Esperanza, ¿dónde estás? Ah, Y sí. claro, pregunto también dónde.